Mi nombre es Rogelio Ramón Rolín. Tengo 84 años. El 30 de diciembre voy a cumplir 85. Vivíamos, eso ya es una cuestión que me contaron porque no es en ese mismo lugar donde estamos viviendo ahora. Era donde empezaba la chacra, más abajo, donde había un arroyito, una vertiente que yo creo que papá seguramente habrá buscado un lugar que tenga agua para poder hacer la casa y lo más importante es tener agua. Creo que todos los colonos hicieron lo mismo acá en Aristóbulo. Hicieron una casa donde había una vertiente de agua, un arroyito, una cosa así. Y bueno, yo sé que aquella época la producción, acá no había mucho más que plantar tabaco y tabaco nomás. Pues cuando era un poco más grande, me acuerdo que ya empezamos a plantar un poco de té. Y tabaco también siempre se plantó, hasta unos años después. Papá dejó ya, así que no sé, nosotros éramos con Alcide, porque los que habíamos quedado, por último éramos los dos, Alcide y yo, y éramos los que trabajábamos en la chacra. No se trabajaba mucho porque no había mucho tampoco. Ahí los terrenos que había, después él hizo más rosado, entonces había más, y ahí ya se empezó a plantar hierba ya. Y nuestra escuela, ahí entre ese año que yo nací, o un poquito más tarde, él ya vino a vivir ahí donde estamos viviendo ahora, donde Alcide vive ahora. Y ahí al lado nomás ya estaba la escuela 299, que en aquella época era 299, parece que cambió un poco el número de esa escuela ahora, creo que es 199 ahora. Y sí, ahí nos quedaba fácil para ir a la escuela, era muy cerquita, por suerte. Y ahí terminamos, en aquella época no se hacía más que la primaria, ¿viste? Y la primaria no era más que el 6º grado, hasta ahí nomás. ¿Y qué se acuerda de Aristóbulo en aquella época? ¿Cómo era Aristóbulo en aquella época? Mira, nosotros éramos los primeros. Papá vino el primero, así que los que vinieron después, todos iban a casa de papá y de ahí iban a buscar sus lugares en la Picada Propaganda, por ejemplo, que era la primera ahí. Ahí empezaron a buscar chacra, los que vinieron después que papá. Y empezó de colonia a colonia, así como empezamos. Nosotros empezamos todo con la plantación de tabaco, el 90%. Y después sí que se empezó a agregar el tema del té y de la hierba. Tún, había, vos sabés que había una época en donde se plantaba tún. Vos capaz ni conocer la planta de tún. A mí me comentaron mis abuelos cómo eran, sí. Plantaba tún y bueno, teníamos tún también. Y los colonos todos eran más o menos de ese estilo, ¿viste? De ese estilo de colonos. No te voy a decir que eran pobres, pero no les sobraba nada tampoco, ¿viste? ¿Y usted se acuerda por qué Picada Propaganda?
sea, cómo fue la historia, que fue la enseñanza picada y todo eso. La picada propaganda se formó con la gente que iban llegando y que la mayoría fueron de la zona de Omplan. Aquí, así que iban entrando y después venía otro, entraba un poco más lejos y venía otro entraba un poco más lejos y se fue formando la picada propaganda esa. Que de mi zona creo que es la principal picada que hay hasta ahora. ¿Viste? La gente que son, ya no están más los colonos primitivos, ¿viste? Los que vinieron. Y así empezamos, así empezamos las chacras. Y así yo me crié así en la chacra. En la chacra. Y de chico, bueno, hasta unos cuantos años. De ahí me tocó el servicio militar. Pero cuando vine al servicio militar, yo ya no es que me llamaba demasiado la atención el tema de las chacras. Quería ver si podía hacer otra cosa. ¿Viste? Y ahí dio la casualidad que en aquella época que yo volví, el intendente era don Sergio Martínez, muy amigo nuestro. Y yo en aquella época yo era concejal de la municipalidad. Después quedé trabajando en la municipalidad, no mucho. A las fiestas, los bailes, los campeonatos de fútbol. Es interesante. Sí. Es interesante y a veces me acuerdo, hasta no hace mucho me acordé. Acá enseguida había un salón grande que era de un club que ahí se hacían los bailes. Ahí se hacían los bailes, era casi que venían toda la gente de lo más cercano al baile desde ahí. Lindas épocas. Linda época. Y después también se hacía, viste que ¿sabes dónde está la EFA ahora? Sí. Enfrente está Buer. Ese Buer tenía un salón grandísimo ahí. Y ahí se hacían los bailes. Siempre se traía alguna orquesta de afuera. Pero ahí todavía me quedaba cerca. Pero vos sabés que estos días pasados me acordé que había ya casi cerca de Campo Grande. Yo no sé cuántos kilómetros había. Unos cuantos kilómetros había ahí. Habían hecho una pista de baile, no un salón, ¿viste? Una pista de baile, habían por lo visto alisado el piso y ahí se hacía baile. Ahí famosísimo era. Pero nosotros íbamos la mayoría de las veces a pie. A pie teníamos muchachos de acá, con pinche todos, ¿viste? Unos 4 o 5 y nos íbamos a pie hasta allá. No sé cuántos kilómetros. Casi 20 kilómetros. 7, 8 kilómetros, 9 seguramente, capaz más. Ya más o menos, a ver si te puedo dar una referencia ahora. No sé quién. Ya me olvidé de algunos apellidos que viven por esta zona acá, por aquella zona. Íbamos a los bailes allá a pie, o sea, a veces iba en auto, a veces, pues nosotros teníamos un auto,
teníamos un Ford 31, una coupé convertible, un autazo. Y papá me prestaba a veces el auto para ir al baile. Entonces íbamos El campeonato de fútbol, esto también te cuento. y en eso no era muy, Aristóbulo no era un lugar donde se fomentaba demasiado el fútbol. Se jugaba también, había, mira, eso sí, ahí en el 200, por ahí, había en una picada, mira, habían hecho un equipo de fútbol, un club, Racing, un club de Racing era. Y ahí se jugaba fútbol ahí. Sí, ahí íbamos a la cancha allá donde se jugaba. Y ellos salían a jugar el fútbol también. Y los bailes, lo más típico era ahí lo de Burak, ahí en el 220. ¿Y cómo eran los bailes? Porque por ahí los jóvenes conocen una forma de... Pero los bailes de la época, ¿cómo eran? Y Bueno, los bailes, ¿sabes qué? Los bailes interesantes eran. Traían una orquesta, casi siempre alguna orquesta de afuera. Y el salón, no es que había una mesita para cada uno ahí. Ahí todo alrededor así, bancos nomás, bancos, nada de silla ni nada, bancos. Y ahí se sentaba la gente alrededor ahí, en el salón. El que tenía lugar se sentaba y si no estaban al lado de la cantina ahí, que había también bastante gente ahí. Y era interesante esos bailes, porque acá, en ese salón de acá también era así, que ahora sería el Club Atlético, pero sí, el Club Atlético era el salón ese. Pero desde otro lado, un salón grande, lindo salón, era de madera todo, por supuesto. Y se hacía baile y eran los bailes así también. Esos bancos todo alrededor del salón y... Usted contó que se iba con sus amigos y las chicas iban al baile, las mujeres. La mujer, eso es lo que... ese sí que era una cosa admirable. Ahí no iban las chicas solas nunca. Ahí todas las veces que las chicas iban al baile iban con la mamá. Iba paleta. Iba al baile. Iba paleta, la mamá Iba, pero en serio mismo, la mamá le llevaba al baile. Pero ese, mira, yo me acuerdo, porque ella vivía la picada propaganda allá donde está la pista de aviación, donde está la iglesia Inmaculada, ahí ella vivía. Calcular, la pobre mujer venía a acompañarnos a nosotros acá al baile hasta Villalba de Mula. No, hasta acá en la de... O hasta acá en el pueblo cuando había baile acá. Una locura era eso, una pobre mujer ahí. Una pobre mujer ahí. Pero ni estaba por dejarle venir sola a la hija. No. Ese sí que todas las mamás le traían las chicas. Y sí, había muchas chicas, pero muchas, ¿Y cómo era la iluminación? La iluminación es lo más importante. En aquella época no había electricidad.
En aquella época se usaban los faroles a querosén. Y eran unos faroles así, más o menos grandes, así. Abajo el tachito es con el combustible. Después había unos cañitos así que iban para arriba. Y ahí camisa nosotros le decíamos, que se quemaba esa camisa. Ese querosén salía, calentaba, salía y quemaba, daba linda luz, daba. Sí. Y esa era la luz. Y hay que cambiar después la camisa. Y sí, tenía que cambiar la camisa esa, ponerle. La señora es su esposa. Sí. También acá de Aristóbulo. Como su nombre también hacemos entrevistas juntos. Ahí bueno, ahí ya andamos, en esa época ya andamos un poco mejor, ya, ¿viste? Porque desde esa época ustedes están casados. ¿Cuántos años casados? nosotros ya cumplimos los 50 años. Trae ese álbum ahí que yo estoy mirando hoy mismo y mostrarlo. Usted dijo que las madres acompañaban a las chicas, pero ¿podían bailar o las chicas tenían que esperar que alguien les saque a bailar? Venía el damo y les invitaba a bailar a las chicas. Sí. Sí, iban las chicas para bailar. Y acá en el pueblo había unas cuantas chicas que eran amigas mías y se iban al baile. Sí, es interesante porque fíjate vos, era un sacrificio para la pobre mamá que a veces tenía unos cuantos años ya caminando, porque yo a veces tenía auto y a veces no tenía, ¿viste? ¿Y de las fiestas patrias por ahí, que se acuerdan? ¿Es como así? De las fiestas patrias. Bueno, Este es de nuestro aniversario. Qué lindo. Permiso. O sea que la fiesta patria, lo que era, eso me acuerdo desde chico, lo que era algo pero extraordinario era la escuela 299 allá. ¿Ustedes llegaron a ver alguna foto, aunque sea de la escuela de palo que le dice? No, nos comentaron. No, mira, ese algo, una maravilla, mira. Y yo digo, qué lástima que en aquella época los que vinieron a hacer esa escuela no conocían un pito de madera y le pusieron cualquier madera y se pudrió a los pocos años, ya se pudrió también. Pero la fiesta ya era impresionante porque aquella escuela tenía más de 200 alumnos en aquella época. Pues como eran todos colonos nuevos de toda la propaganda y más allá, yendo para Campo Grande y viniendo para acá también, se juntaba muchísima gente de las fiestas. Mucha gente joven que vivía en la ciudad. Mucha gente joven. Se hicieron. Se hacían unas fiestas, pero fiestas grandísimas que todo el mundo iba por la fiesta que se hacía. Aquella escuela, bueno, mi escuela, era la escuela que... Ahí se hacían las promesas. Se volvieron a hacer los votos de promesa. Sí, porque yo perdí mis anillos, se rompieron, no sé qué pasó. ¿De qué? Mis anillos, por eso hicimos la bendición de los anillos. Pues, ¿Y dónde se casaron por primera vez? en la Inmaculada ya. En la Inmaculada, Nosotros nos casamos en aquella iglesia ya la Inmaculada. Porque había justo un sacerdote que vino a Aristóbulo el primer día que yo me quedé. El padre Federico, sí. Federico. Padre Federico vino a Aristóbulo cuando nos casamos nosotros.
Fue el primer día. Él vivía con nosotros, Y el mayormente vivía El sacerdote vino de Campo Grande porque acá no había, ni iglesia no había acá. Acá no había nada. Entonces el padre Federico vino, pero quedó en Campo Grande junto con el otro sacerdote en la iglesia de Campo Grande. Y cuando nos casamos, vino el de Campo Grande y el padre Federico también juntos. También. ¿Cuántos hijos tuvieron? 6. 6. 6 hijos. 6 hijos. Por favor. Yo no sé cómo yo podía. Sí. Todo, Y usted, unos cuantos que le conoce, la Pirucha le conoce, a la Lili le conoce. No. A Liliana. No sé. Liliana es la que tiene la librería del 12. No, yo el único que conozco es a Héctor. ¿En serio? Nosotros- ¿Qué apellido? Del 12 lo conocen. Sí, conocemos A Liliana le conoce, a la Pirucha, la que vive más allá en Y Cerro la única que Moreno. nos Sí, sí. pidió fui yo y otros dos hermanos. Y está la Rosana, Roxana también. Porque también vive allá, mi padre no me en el dejó Doce. venir aquí sí. Sí, al sí. colegio. Y el Aquí. Bocha, Juan Ramón se llama, él vive en Santa Fe, Santa Fe. es el mayor. Y así su vida, ¿a qué se dedicó toda su vida? Usted Y empezó, bueno, nos contaba que trabajó en la chacra, en la claro. municipalidad. Claro, ese interesante. Cuando yo dejé de trabajar en la chacra y trabajé en la municipalidad. En una oportunidad la municipalidad compró una topadora. Como yo siempre fui de los fierros, te voy a decir, yo manejaba desde chico los autos que teníamos. Y yo le dije a don Sergio, yo voy a manejar esa topadora. Yo era empleado administrativo ahí. Y yo no empecé a manejar la topadora esa. Y en una oportunidad se tuvo que hacer unas reparaciones a la topadora. El taller era allá frente de la escuela, más o menos frente de la escuela, ¿sí? No sé cómo se llama, el número tiene la escuela aquella. 406. 400, bueno, de las 406, así enfrente había un taller. Y ahí yo me fui a arreglar la máquina. Y ahí salí mecánico y tornero y soldador y de todo ahí, de ese tiempo que estuve ahí arreglando la máquina. Después el dueño del taller me ofreció. Ya te vendo el taller ahí. El torno, soldadura, tenía unas cuantas cosas bien instaladas. Y yo ya había comprado este terreno acá. Y ahí hice un galpón bien enfrente ahí, donde está la agropecuaria. No, ese no. Y le compré ese taller a él, porque me dio por En la muchísima facilidad. eran socios de Y ahí trabajé en el taller. Y después falleció el papá. No tanto, pero unos 10 años habrá sido. Papá más. Entonces, No me acuerdo muy bien cuántos años. De ahí y él tiene la... dejé de trabajar en el taller porque me ofrecieron. Pero está enfermo. La cooperativa de electricidad me ofreció un puesto ahí que yo trabajé en la cooperativa. Y trabajó en la cooperativa también. Claro, ellos necesitaban, era al principio cuando éramos 3 o 4 nomás. Y ahí trabajé en la cooperativa, ahí sí ya trabajé lo que hace
gente de la cooperativa y de electricidad. Ajá. Como yo siempre fui por suerte yo digo que me dio una capacidad para aprender las cosas técnicas, ¿sí? A mí no me costó para nada eso de trabajar a la cooperativa. Y fue hasta que me llegué a jubilar en la cooperativa. Y más o menos, ¿se acuerda cuándo empezó la cooperativa? ¿Qué año? Década del 60. Ay, qué importante es eso, che, porque en ese mismo salón acá, que era que se hacían los bailes ahí, Sí. ahí yo me acuerdo que se hizo la asamblea para elegir a la comisión directiva de la cooperativa. Me acuerdo que yo todavía no tenía la edad, pero vine junto con papá. Me acuerdo que papá tenía el número 30 de socio de la cooperativa. Papá era uno de los fundadores de la cooperativa. ¿Qué año podía ser ese? Su padre no fue uno de los fundadores del Aristóbulo. Y medio sí, un poco. Sí, el que en realidad fue el fundador de acá, de esta zona acá, de esta zona poblada de Aristóbulo. Hay que reconocer eso. Fue el finado Fontana, Benjamín Fontana, el padre de la morocha, hija de ese Fontana. Y tenía Petizo, que ya está ahí por Oberá, por ahí el mayor de todo. Fue el que trabajaba en el registro de las personas. El que merece un reconocimiento es al finado Benjamín Fontana, porque él hizo lotear todo esto acá. Todo hizo lotear, todo esto acá, todo acá y para allá por todos lados. Y él fue vendiendo los lotes y se fue formando el pueblo. Como que él fue el que inició Y en realidad él fue el que inició Aristóbulo Loaiza. Había un japonés. Mediante ese loteo que se le ocurrió. Y allí de la pista de aviación antes había unos burreros bastante, oye, porque ahí hicieron una pista para caballos. Antes de ser la pista de aviación. ¿Y cómo era esas carreras de caballo? Por ahí capaz los jóvenes, porque esto es, la idea es hacer la entrevista, filmar que quede como un archivo, así los jóvenes pueden consultar. Y la carrera de caballo hasta ahora se hace ahí hay nomás del otro lado del hospital, hay una cancha de carrera. Y dos se ponen de acuerdo y corren. Y así era ya, pero venían gente de Corrientes, de no sé de dónde venían ya era a un nivel bastante más. O sea que el deporte era la carrera de caballo, para que el fútbol. La carrera de caballo era como hasta ahora sigue, así de fanáticos de los caballos. Sí. ¿Y ahí apostaban dinero en las carreras? Sí, apostaban dinero ahí. Ahí, así sí, interesante. Y después aquella se le ocurrió a algunos de la municipalidad y ha llegado a la municipalidad a hacer la pista de aviación. Entonces eligieron el pedazo ese de donde está la pista de aviación, está justo en el medio. La línea sigue chacra de ellos de un lado, chacra del otro lado, y así fueron y sacaron creo que 100 metros, creo que habrá sido ahí, 200. Hicieron, no sé cuánto tiene, 800 metros creo que tiene. Ya hicieron la pista de aviación. Y tenían un avión, tenían un avión acá también, y tienen hasta ahora creo que está el avión ahí.
¿Y qué hacían con los aviones? Y el doctor Yalú parece que... Deporte. manejaba. Deporte, eso no era más que para deporte, pero sirvió algunas veces de emergencia también. Sí. Mamá mismo, ella Le trajeron de Buenos Aires. le llevaron a Buenos Aires, le embarcaron en avión. Pero a ella le embarcaron de Oberá, creo que sí. Pero cuando vino de Buenos Aires, ella vino hasta acá, en el avión. Así que esa pista sirvió algunas veces para emergencias también. ¿Y el doctor Yalú fue un doctor de los primeros doctores? No. No. Georgie era. El doctor Georgie, Buen médico. el doctor de la cámara no estaba antes que Georgie. No, la cámara después. Después, el doctor de la cámara era jovencito. No sé que yo no me acuerdo mucho. Sí, yo me acuerdo muy bien del doctor de la cámara, el doctor George. Pero el que más hizo fue el doctor Yalú. Yalú era. El doctor Yalú, él fue medio iniciador, medio de todo, de la pista de aviación. Él tenía un avión ahí. Un avión. ¿Sí? Pues esa parte acá donde era, no sé si algunos de ustedes saben dónde era el consultorio de Pase, doctor Pase acá, Sí. que ahora está, ¿cómo se llama? Este doctor ahora, Ram, ahí era el doctor Yalú. Yalú, ahí. Sí. Frente al ex banco. Y ahí él le vendió eso al doctor Pase. Y después se fue en Salto Encantado, estaba el doctor, me olvidé los nombres. Pereira. No, estaba el doctor Pereira, pero allá donde está ahora la clínica grande ahí, estaba... ¿Quién era que estaba? No te acuerdas, Nelly. Era otro doctor, ¿viste? Y ahí Yalú le compró aquello y porque Yalú una época de acá, él se había ido a Córdoba. Seguro se va a especializarse, seguramente. Y cuando vino ahí al 12. Y él siguió, él fue presidente de la Cooperativa de Electricidad. No, Yalú. Usted se va a acordar muchas cosas. ¿Se acuerda cuando pusieron la piedra fundacional que es frente a la municipalidad? Sí, eso ahí comenzó, y ahí a ver quién era que estaba ahí. ¿Quién era que estaba ahí de intendente? Sergio y Preto. No, creo que habrá sido antes de Sergio. No. ¿Te acuerdas que le dijo que Yo ni sé. Que tenían que Yo tener ni sé. eso ya antes de la... Porque esa piedra se cambió de lugar. Se cambió de lugar. Y entonces, Y yo creo que está medio... no me acuerdo, pero me parece que está ahí, cerca de la plaza por ahí. Creo que sí. yo me interesaba mirar ya porque me olvidé ya. Y nosotros, donde vivíamos antes, ahí donde vive Alcide, ahí teníamos negocio, tenía mi papá. Sí, ya empezó a hacer bolichero ahí. Y la policía, gendarmería, La policía es a donde está ahora. Fíjate, de lo que yo me acuerdo es ahí donde está ahora. Y el correo estaba en una casa de madera del otro lado de la ruta.
Hay de medio por frente de Banco Provincia por ahí, Ajá. pero de este lado. Y lo que es el parque Lineal Cainguás es lo que es la ruta vieja, pasaba por ahí. La ruta 14 tuvo algunas modificaciones acá, justamente acá en esta zona. La ruta 14 venía de allá, venía por frente del barrio Ilía, Barrio Villa, sí. del barrio Ilía, y ahí iba por más o menos por la... Bueno, ahí por donde sigue la avenida La América, por donde sigue la avenida La América, ahí era la ruta 14. Y ahí hasta el 12. Y ahí hasta el 12. Hasta el 12 está todavía la ruta vieja. Sí. Claro, ese camino de tierra. De ahí desviaba, se iba por frente del barrio Ilía, y ya medio por frente de la municipalidad, por ahí parece que pasaba así. Y ahí se iba por frente de la policía y ya, bueno, se iba para el lado del 12. Y por ahí. Por donde hay camino todavía. Sí. Por ahí, ¿se acuerda de alguna otra institución que fueron creando en el Aristóbulo? Como por ejemplo el registro de las personas. ¿De cuál vos decís? ¿Cómo se fue creando el registro de las personas, por ejemplo, acá en el Aristóbulo? ¿Quién estaba acá? ¿Quién empezó a formar, Claro, el pueblo? El registro de las personas. Ya, che. Este nació el primero, dice que el primero que... El registro de las personas, che. ¿Quién era que...? Usted nos contaba una historia así, hablando antes de la entrevista, que usted fue el primer hijo nacido en Aristóbulo. Vos sabés que en aquella época Aristóbulo pertenecía a Campo Grande. Y todos los que son de mi edad y mayores y menores que yo, y algunos seguramente mayores también, son registrados en el registro de Campo Grande. Campo Grande era el registro de las personas. ¿Quién era el que estaba en el registro antes? ¿Tu papá? ¿Tu papá? No, papá fue juez. Juez, hermano. Al CIDE le habrá contado la historia de papá, que ese era cuando todavía no se había mudado, era allá abajo al lado del arroyito. Se armó medio de tacuara nomás, así con lo que podía nomás, se hizo una oficina y atendía el registro. O sea que su padre fue el primer. Él fue en realidad el primer encargado del registro de las personas. Mi papá. Sí. ¿Y otras iglesias, aparte de la católica, qué otras iglesias había? San Bonifacio fue la primera. La católica. Sí, esa católica. Católica. ¿Y no católica? Acá arriba. Y mira, yo de eso no te puedo decir demasiado, pero acá está una iglesia acá arriba, acá nomás. Son como es la religión. Evangélica, ¿no? Evangélica está esta es evangélica, parece. Pero después está la bautista, que está allá. Bueno, por la ruta vieja está una iglesia adventista, que es vieja también, que es vieja esa también. Fueron las primeras. Y serían las primeras, sí. La primera católica acá creo que fue San Bonifacio ya, que está sobre la ruta ahí. Y después la Inmaculada allá, y después la del 12. Y después sí, unas cuantas más chicas por ahí en la colonia. Por ahí para cerrar la entrevista, ¿nos recuerda su nombre y la señora, sí? ¿Su nombre completo? Rogelio Ramón. Rolín. ¿Y la señora? Nélida Inés Darno.
Darno. Esa es una historia aparte del apellido de ella. Darno. Porque ellos son como, ella tiene como 4 o 5 tíos y todos distintos apellidos. Lo que pasa, eso es lo que pasa, fíjate ya, y se puede entender muy bien, ¿no es cierto? Si papá fue juez o encargado del registro, Ajá. casi sin haber ido a la escuela, ¿cómo habrá sido en algún otro lugar y justo donde vivían la familia de ella, los abuelos de ella, vamos a decir? Y yo, por empezar para hablar, no sé cuál es el idioma que ellos hablaban, y escribían así como entendían, ¿viste? Como le parecía. Sí, porque uno, Nélida es Tarno, ¿De dónde soy yo tan? pero el apellido es Derner. Derne. Derner. Y hay un Dorner también. Hay un Dorner también. Fue mal hecha. Mira. Claro, escribían como le parecía, como le pronunciaban. Claro, como no había gente capacitada para atender una oficina, para desgracia todos se agringaban y escribían como entendían. Y apellidos difíciles todavía. Y claro, y por eso es que en muchos nosotros nuestro apellido es bien fácil, por eso medio que tenemos todo el mismo. Pero hay muchos así que tienen diferencias. Bueno. Sí. ¿Será? Si uno a lo mejor iba a tener tomado nota de todo ahí, podía decirle muchas cosas más. Nosotros ni llegamos a ver. Y podía haber hablado con Alcide y pensado un poquito en las fechas también. Claro. Sí, nosotros lo que vamos preguntando y viendo los hijos de los pioneros que todavía están, no sé, vamos haciendo algunas entrevistas, le vamos preguntando un poco algunos datos, algunos recuerdos para ir reconstruyendo. Claro. Y esas grabaciones también las vamos guardando para que si alguien quiere consultarlo, puede consultar. Claro. Este es un trabajo que lo vamos haciendo por ahí. Ahora, el mes que viene volvemos, le hacemos otras preguntas más precisas sobre un tema, sobre otro. Vamos. Claro. Es difícil. No, imagínate, para mí, yo me siento un poco culpable de no poderle decir todo lo que tendría que decirle. Pero es mucho lo que nos dijo. Muchísimo. Bueno, porque no me acuerdo de todo lo que tendría que acordarme. Sí. Pero es mucho. Que no había comunicación el padre muchas veces con los No, ese es lo que yo le dije antes de empezar, que yo te hice el comentario. Me da un poquito de pena, y lo mismo con Alcide. Yo hubiera estudiado, por ejemplo. Como nosotros un día de lluvia nos íbamos a sentarnos a tomar mate y hablar un poquito de cómo fue, cuándo él vino, cómo él fue, qué le empezó a hacer acá, qué trabajo él hizo primero para... Mira, nosotros somos 10 hermanos. 10 hermanos, pero 2 somos de acá, pero él trajo 8. 8 hermanos que 8 hermanos que son de un plan. Que vivían y trabajaban para tenerlos. Nos gustaría estar toda la tarde charlando, ¿no? Claro. Pero tenemos otra entrevista que hacerle a su hermano. Ahora vamos a Alcide. Sí, vamos.